Muy buenos días amigos, ¿cómo están en esta hermosa mañana, viernes 7 de enero? Pues nosotros muy contentos porque en la lectura del día de hoy vamos a ver cómo Dios usa a un gran emperador para sus propósitos. Y eso nos deja una verdad. Dios usa aún a las personas más poderosas de este mundo y lo peor, que ellos ni cuenta se dan. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas los primeros, capítulo 2, los primeros 7 versículos. Leo para ustedes, dice: poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era gobernador de Siria y fue responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que se anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a José, el padre de Jesús. Pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque allí había nacido hace mucho tiempo el rey David. Lo acompañaba María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener a su primer hijo. Como no encontraron ningún lugar en ningún hotel, los dejaron pasar en un lugar donde se cuidaban los animales. Cuando nació el niño Jesús, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En esta porción del Evangelio se nos narra prácticamente el alumbramiento de María del niño Jesús. Pero en la profecía había sido dicho que nacería en Belén y José y María vivían en Nazaret. Es decir, ¿cómo mover a José y a María a Belén para que se cumpliera la profecía? Fíjese así nada más. Y esos son de los datos más interesantes. Cómo unos 600, 700 antes se está diciendo que ellos tendrían que venir a Belén para que Jesús naciera en Belén. Y si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, parte de la historia en ese momento, diríamos: ah, caray, pero la profecía dice que nacería en Belén y José y María estaban en Nazaret. ¿Y ahora qué va a suceder? Ahí la profecía, ¿cómo se va a cumplir? Pero Dios tenía un plan. Y ese plan es que el emperador de Roma tenía por costumbre hacer un censo, es decir, registraba a todas las personas por su nombre para que sobre esa lista ellos pudieran recaudar los impuestos. Entonces, esto que estaba haciendo el emperador no era algo tan bondadoso, no era algo tan bueno. No era como en nuestros tiempos que nos ponen en lista para darnos dinero de parte del gobierno. Allá no. Allá los ponían en lista para exigirles el pago de los impuestos. Y entonces Dios en su soberanía, bueno, tenía contemplado que en ese tiempo Augusto, el emperador de Roma, iba a encargarle a Quirinio, que era el gobernador de Siria, que recaudara, que llevara a cabo el censo. Y entonces José y María tuvieron que moverse a Belén, porque dice que ellos eran del linaje del rey David y el rey David había sido de Belén. Vea usted qué interesante. Y bueno, la historia del nacimiento del Señor Jesucristo seguramente la han escuchado ustedes mucho. Bueno, llegaron a Belén y María estaba en días de su alumbramiento. No había un lugar en los mesones, en los hoteles de esa ciudad. Y bueno, simplemente les fue permitido usar un establo, un lugar donde se cuidaban los animales, para que ahí pudieran nacer el Señor Jesucristo. Y yo quiero tener la reflexión de este día en esta parte que a mí me cautivó cuando yo la leí. Dios usa a los poderosos, aún a los más grandes personajes de la historia y de todos los tiempos, para sus propósitos. ¿Sabe qué está demostrando esto? Que Dios es soberano, que Dios finalmente cumple sus propósitos a cabalidad, sin que falte ninguna de sus partes. Y esto nos deja de alguna manera a los que somos sus hijos una gran tranquilidad. Porque nosotros pensamos que cuando cometemos errores nos salimos del plan de Dios. Pero déjeme decirle algo, nadie se sale del plan de Dios. Todos estamos incluidos en su plan. Y aún cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas que no corresponderían en obediencia a Dios, aún Dios las va a usar. Un ejemplo que le dejo rápidamente y me adelanto en la historia, en la vida del Señor Jesucristo: el mismo Judas. Judas hizo algo que era ofensivo, el poder delatar al Señor Jesucristo, que estaría en el huerto de Getsemaní, y el haberlo entregado a los romanos y a los líderes judíos. Ese es algo terrible que él hizo, pero Dios usó su error para que se cumpliera el plan de redención. Así que, querido amigo, querida amiga,
No sé para usted, pero a mí me da una profunda paz porque, bueno, yo quiero vivir para servir a Dios, para agradarle a Él, para ayudar en el extendimiento de su reino, pero me da una profunda paz saber que aun cuando yo llegue a equivocarme, Dios va a usar mis errores para que Él finalmente pueda cumplir sus planes. No es que uno cometa esos errores a propósito, es que simplemente uno es humano y en sus limitaciones uno no ve lo que viene en el futuro. A propósito de la serie de predicaciones que llevamos, ¿no? Caminar a ojos cerrados. Y caminamos a ojos cerrados porque no vemos lo que viene el día de mañana. Pero Dios, que es soberano, que está sobre todo, sobre todas las personas, en todo el tiempo de la historia de la humanidad, Él sabe cada cosa que vendrá en el futuro. Y Dios acomoda las situaciones para que finalmente su plan se cumpla en sus hijos. De ahí nuestra oración, que oramos, como dijo el Señor Jesucristo: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así como se hace en el universo, que tu voluntad se haga en mi vida. Probablemente yo no entiendo ese momento. Yo no sé si José y María, particularmente por su embarazo, pues ya estaba a punto de dar a luz. Seguramente María dijo: pero ¿cómo? ¿Por qué tenemos que ir hasta Belén? Me parece que eran arriba de poco más de 100 kilómetros que ellos tenían que caminar a través de las montañas. No era algo agradable, no tenían su vehículo automotor, era seguramente arriba de un burrito. Y era algo muy incómodo caminar en el sol, en el frío de la noche. Y seguramente para mí dice: pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto en este momento? Pero Dios en su infinita sabiduría había previsto que ellos viajaran a Belén para que se cumpliera la profecía y ella diera a luz precisamente en la tierra del rey David. Vea usted las hermosas enseñanzas de la Escritura. Así que, querido amigo, querida amiga, yo no sé exactamente qué situación esté usted viviendo, pero algo le puedo decir con mucha seguridad. Lo bueno o lo malo que vivimos está contemplado en el plan de Dios. Y Dios va a usar las cosas buenas y las cosas que no nos parecen buenas, finalmente lo va a usar para nuestra bendición. Dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas que suceden nos ayudan para bien conforme a los propósitos de Dios. ¿Qué podemos orar? Señor, que tu voluntad se cumpla en mí, que tus propósitos se cumplan en mí. Porque cuando se cumple la voluntad de Dios, estaremos siendo bendecidos por Él. Acompáñeme en esta oración. Bendito Padre, damos honor y gloria a tu nombre porque te reconocemos como el Dios de la historia, como el Dios soberano, como el Dios que se mueve en los tiempos. Para ti no hay poderosos, para ti no hay emperadores que no puedan ser usados por ti. Tú usas aún a las personas más poderosas de nuestro tiempo porque tú tienes un plan y tú eres el soberano. Señor, que rogamos en esta hermosa mañana que tu voluntad se haga en nuestra vida. Señor, la persona que está mirando este video, yo te ruego que tu voluntad se haga en su vida, que tu voluntad se cumpla en ella. Porque aún nuestros desaciertos, nuestros errores serán usados por ti para completar tu plan divino en nuestra vida. Que tu voluntad se haga evidente en nosotros. Señor, danos de tu gracia para comprender esas grandes verdades. Quita el velo de nuestros ojos y que la lectura de tu palabra nos muestre lo que tú tienes para nosotros. Danos de tu gracia, danos de tu bendición en este día de trabajo. Multiplica nuestras fuerzas. Y yo te ruego por mis hermanos que están pasando tiempos difíciles de dolor. Multiplica sus fuerzas. Dale ánimo, dale esperanza y muéstrales cómo tu amor y tu gracia se puede hacer evidente aún en su cama de dolor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, este es el impresionante Lucas. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo de su iglesia cristiana Península Viva.